Fantástico, me encanta. Seguimos aquí y quedamos que habíamos hablado sobre la guerra antigrasa y entonces la pregunta es, ¿realmente conviene consumir muchas grasas? Y bueno, yo te voy a dar 3 razones o 3 motivos por las cuales sí nos podría convenir pensar en este régimen. La número 1 es que ya tengas resistencia a la insulina. Si no sabes qué es esto, ahorita te voy a explicar, pero te guste o no, si ya tienes resistencia a la insulina, tus células están en hambruna y entonces ¿cuál es el sentido de seguir dependiendo de una fuente de combustible que no nos está proviendo lo que necesitamos? Recuerda que todo carbohidrato que ingresa al cuerpo se tiene que transformar en una fuente que al cuerpo le sirva y esa se llama glucosa. Del carbohidrato siempre sí o sí tenemos que obtener glucosa y esta ya es una forma de azúcar que sí le sirve de combustible a las células. La número 2 es que ya te hayan diagnosticado diabetes tipo 2, quiere decir que tu resistencia a la insulina ya es grave. Quizá tengas diabetes tipo 3, esto es resistencia a la insulina, pero en las células de tu cerebro, o cualquier enfermedad del sistema cardiovascular, principalmente pues la que conocemos es la hipertensión. Si eres hipertenso o hipertenso y diabético, o hipertenso y prediabético, o que tengas cualquier enfermedad que esté relacionada con resistencia a la insulina en tus células cerebrales, por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica y todo eso. También te informo que resistencia a la insulina y a todo eso se le llama diabetes tipo 3 porque está en las células de tu cerebro. Y la razón número 3 es cuando ya tienes una situación de sobrepeso y te es indispensable perder peso y por más que lo has intentado no has podido. Y entonces vamos a explicar cómo empieza todo esto, la resistencia a la insulina. Si no sabes qué es la insulina, te explico. Tú tienes a tu célula y vamos a decir que tiene hambre y tú consumiste carbohidratos y entonces se formó glucosa y esa glucosa pues idealmente tiene que ingresar a la célula para que podamos tener energía. Y entonces para que eso suceda usamos o el cuerpo segrega una hormona que se llama insulina. Llega la insulina, abre la puerta y entonces la glucosa ya puede entrar a nuestra célula. Y entonces ya las glucosas en vez de estar afuera, ahora están adentro gracias a que nuestra hormona insulina abrió la puerta. No podemos tener glucosa dentro de la célula sin la acción de la insulina. Y también debemos de saber que sin glucosa las células se mueren de hambre, o sea, si la glucosa no entra a la célula, ¿con qué se alimentaría? Es indispensable. El problema radica en que a veces la célula ya tiene glucosa adentro, pero todavía hay un montón de glucosa circulando por ahí a la que hay que hacerle algo. Esta glucosa tiene que someterse a algún proceso y entonces pueden haber 2 escenarios. El primer escenario es que, pues como esta insulina que se segregó no está pudiendo resolver el problema, el cuerpo dice, bueno, pues a lo mejor sí secreto más insulina, la célula entiende o le da chance a más glucosas de entrar. Pero si la célula le dice, no gracias, estoy llena, fue un placer, entonces toda esa insulina que no está haciendo reaccionar a la célula se queda por ahí y sucede algo, mira, que hace que estas glucosas que no están siendo absorbidas por la célula se conviertan en grasa. Y a la grasa se le llama triglicéridos. Te han dicho que tienes triglicéridos altos o que tiendes a tener triglicéridos o de repente te suben y te es un poco complicado bajarlos y ahí como que te pones a dieta y van y vienen. Yo me identifico con eso, especialmente porque tuve muchos años de ser vegetariana y si algo me costaba trabajo controlarme eran los triglicéridos. Yo decía, ¿pero por qué? Pues bien, ahora entiendes que los triglicéridos te suben porque hay demasiada glucosa y el cuerpo no la puede
ingresar a la célula o es tanta que pues ya no le cabe, está llena. El problema es que con nuestras dietas estamos comiendo algo de carbohidratos que al final se va a convertir en glucosa y eso va a ser glucosa en sangre y entonces vamos a tener la glucosa en sangre alta porque no estamos en ayunas. Y si hay glucosa en sangre, el cuerpo siempre va a estar segregando insulina porque hay que hacerle algo a esa glucosa. Entonces desayunamos con tortillita, a la colación le echamos algo de dulcecito y a la comida pues un bolillito, una tortillita o tortillita de arena, un bolillito o algo. Y a la merienda una frutita y a la cena o más fruta o el glucosa, glucosa y glucosa cada rato. Y entonces pasa un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Y este fenómeno se reconoce porque nuestra célula ya no le hace caso a la insulina. Por más que la insulina está ahí y la glucosa está afuera, se hace insensible. ¿Por qué? Es un fenómeno parecido a estar en un cuarto que huele mal. Tú al principio entras al cuarto y te molesta el olor, o sea, lo identificas. Pero después de un tiempo se te hace normal, pierdes la habilidad para detectar el mal olor. La única manera de volver a detectar el mal olor es salirte de ese cuarto y volverte a resensibilizar al olor y ya podrías regresar y notar el olor. Con la insulina pasa lo mismo. Demasiada insulina todo el tiempo sin parar hace que nuestra célula ya no le haga caso. Ya es resistente o decimos insensible a la acción de la insulina. Es el mismo fenómeno. Y entonces por mucha insulina que nuestro páncreas está segregando, la célula ya no la reconoce, es resistente, es insensible. Decimos que ahora somos resistentes a la insulina. Puede ser resistente a la insulina en un 20%, en un 40%, en un 50%, en un 90%. Y entonces vamos a tener después otro problema porque el páncreas se va a cansar de estar segregando insulina todo el tiempo. El problema más grande es que nuestra célula ya no puede alimentarse porque al ser resistente a la insulina no importa cuánta insulina y no importa cuánta glucosa esté disponible, no se abre la puerta. ¿Te acuerdas que aquí abrimos la puerta? La insensibilidad quiere decir la insulina llega, pero la célula no responde, no abre la puerta y no puede alimentarse. Entonces vamos a tener células enfermas porque no hay manera de que la glucosa ingrese, no se puede alimentar. Y la resistencia a la insulina en el cuerpo se llama diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina en nuestras células cerebrales se llama diabetes tipo 3. La situación es que podemos tener la resistencia en el cuerpo y que el cerebro esté bien, pero podríamos tener el escenario en donde el cerebro está mal y el cuerpo está bien y esto es una situación difícil. Esto se le llama Parkinson, Alzheimer, empezamos con pérdida de memoria, ansiedades, depresiones, porque nuestras células nerviosas cerebrales no están funcionando bien y nadie nos dice, ¿sabes qué? Es que a lo mejor estás teniendo resistencia a la insulina, pero no en el cuerpo porque tú te mides tu azúcar y todo está bien. Pero ¿qué crees? Está acá arriba en el cerebro. Pero bueno, ¿cómo sé que soy resistente a la insulina? Entonces nos dan mediciones. Lo que tú te medirías es el azúcar o la glucosa. Tú vas a cualquier similar y dices, oiga, me hace una prueba rápida de azúcar en sangre. Tienes que ir con al menos 8 horas de ayuno. Lo normal es que te duermas en la noche y en la mañana vas a que te hagan tu prueba sin tomar alimentos. Te pinchan el dedo, te sacan una gotita de sangre y entonces te miden tu azúcar en sangre y te va a dar unos valores. Si esos valores están entre 65 y el 100, te van a decir, usted está bien. Pero yo te quiero decir que entre más te acerques a 100, quiere decir que sí tienes resistencia a la insulina porque lo ideal es que estemos del otro lado. Nos dicen que 80 y tantos, 90, que estás muy bien, que estás sano, pero yo te quiero decir o informar que si tienes un nivel de resistencia a la insulina, no lo suficiente para decirte que eres diabético o prediabético, porque para decirte que eres prediabético, pues tienes que tener algunos valores por ahí entre 100 o 125 y te dicen, oiga, tenga cuidado porque pues ya su azúcar en ayunas
pues no está tan ideal. Y ya cuando pasas de 126, ya te dicen, ¿sabes qué? Ya eres diabético. Pero estás de acuerdo que estar en 125, pues aunque no te digan que eres diabético, eres prediabético y pues hazle como quieras. Esto se llama resistencia a la insulina. Lo que pasa es que el nivel de resistencia a la insulina ya es un poco alarmante. Entonces quedamos que la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina en las células del cuerpo en un nivel ya alarmante, y la diabetes tipo 3 es la resistencia a la insulina en las células cerebrales en un nivel ya alarmante, nada más que no le llamamos diabetes tipo 3, le llamamos, ya te había dicho, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, le llamamos epilepsia y algo que se llama depresión, y nadie te dice, oye, quizás si cambias la dieta, esa depresión se va, o ese Alzheimer, o esa situación en la que dices, es que con los años cada vez recuerdo menos, se te olvidan los nombres, cambias los nombres, a eso se le llama resistencia a la insulina en las células cerebrales. Entonces, ya sabes que eres resistente a la insulina con una prueba rápida de glucosa. Te lo puedes hacer unas 3-4 veces si lo quieres comprobar. Y te quiero informar que sí o sí, si hay resistencia a la insulina, tienes inflamación crónica. No hay manera de que te salves de esto. Y la inflamación crónica también es una manera de saber que tienes resistencia a la insulina a través de un test. Más bien son 8 tests que nos ayudan a detectar 8 áreas en las que a través de unas preguntas pues podemos deducir si en esas áreas tenemos inflamación. Si hay inflamación, hay resistencia a la insulina. Entonces no te quieres ir a hacer tu test de glucosa 3-4 veces, no quieres saber de eso, pues te haces el test. Y en el test puedes saber qué tan grave estás, si es un área, 2 áreas, 3, 4, 5, si tienes polinflamación. Ese test luego lo vamos a abordar. Ahora vas a saber por qué no puedes perder peso, y es otra razón muy fuerte por la que pensar en las grasas es atractivo. Pues si no puedes perder peso, déjame decirte que sí o sí es resistente a la insulina, sí o sí tienes inflamación crónica, probablemente gran parte de tu peso es agua, porque la resistencia a la insulina y el azúcar alta también nos lleva a la acidez. Y aparte, cuando hay acidez hay retención de agua, sí, siempre. Y aparte acuérdate que como hay resistencia a la insulina, la célula ya no se puede alimentar y toda esa azúcar que está circulando en la sangre se vuelve grasa, triglicéridos. Y entonces si hay mucha grasa en la sangre, se llama triglicéridos. Olvídate del colesterol, eso es otro show. Se llama triglicéridos. El colesterol también puede estar alto, pero el colesterol está ahí porque está intentando reparar daños que está haciendo la acidez y el azúcar. El colesterol no es el problema es los triglicéridos y la resistencia a la insulina. Si resolvemos esto, el colesterol baja porque no tiene nada que hacer ahí, el cuerpo lo fabrica. Como ya tenemos un montón de grasa en nuestras venas, pues como para qué me desgasto, dice el cuerpo, moviendo grasa del almacén, o sea, grasita que está haciendo la Michelin, la lonjita, pues para qué si ya tengo un montón de grasa en la sangre, lo que estoy más bien es batallando porque no sé qué hacerle. Entonces, pues no hay manera de que el cuerpo movilice grasa del almacén si no reducimos nuestro nivel de triglicéridos y por ende nuestro nivel de carbohidratos. Pero acuérdate que si reducimos nuestro nivel de carbohidratos tenemos que buscar otra fuente de energía, y quedamos que la proteína pues no es una opción. Los carbohidratos en este momento no son una opción porque nuestras células ni siquiera la pueden utilizar. Y entonces es cuando decimos, pues nos queda la amiga grasa. Y de lo que vamos a hablar en nuestra siguiente emisión es de las vías que utiliza el cuerpo para metabolizar la grasa y de qué manera nos podemos beneficiar. Y entramos a lo que se llama dieta cetogénica, que promueve el uso de grasa. Pero más que una dieta, yo les voy a hablar sobre lo que es la terapia cetogénica, porque se parecen, pero no son iguales.
Terapia quiere decir hago algo durante el tiempo que se requiere y se necesita para resolver un problema y después pues vemos cómo le hacemos para mantener el beneficio. Y si hay una diferencia entre la dieta cetogénica y la terapia cetogénica y de eso voy a empezar a hablar en la siguiente emisión. Muchas gracias.